Están los compañeros. Buenas tardes a todos, estamos ya grabando entonces la clase correspondiente al día 7 de noviembre. Es la última clase en la cual vamos a considerar la última de las cuatro virtudes cardinales, es decir, la virtud de la templanza. Primero vamos a ver esta virtud y después vamos a hacer algunas consideraciones sobre cómo se cierra ya definitivamente esta materia, ¿no? ¿Cómo están, María Esther, César? Vamos a compartir pero para compartir tengo que hacer otra cosa. Vamos a compartir entonces la pantalla. Bien, ahí está. Entonces, dentro de la misma presentación donde estaba la fortaleza, está también la virtud de la templanza, la cuarta entonces de las virtudes cardinales, que, como decíamos, tiene como objeto propio poder regular los placeres que pertenecen al apetito concupiscible. Recordamos eso también, un poco, sobre todo para los que no hicieron el curso de teoría de la persona uno, donde vimos un poco las pasiones del hombre. Para Santo Tomás, la afectividad humana se divide en dos grandes ramas, que son el apetito concupiscible y el apetito irascible. El apetito concupiscible, para traducirlo a términos quizá más modernos o familiares, sería como el impulso hacia todo lo deseable, hacia todo lo que es atractivo simplemente hablando, ¿no? Entonces ahí tenemos el amor, el deseo y por supuesto todas las pasiones opuestas como el odio, la aversión, ahí está el placer y el dolor, ¿no? Entonces, ese es el campo de la templanza. En cambio, el campo de la fortaleza era el apetito irascible, que es el horizonte que podríamos llamar en términos más modernos de la agresividad. Entonces, ahí está la audacia, la esperanza, como así también el temor, la desesperación y la misma ira. Bueno, entonces la templanza es la virtud que modera las pasiones del apetito concupiscible. Recordemos lo que habíamos dicho la clase anterior, que estas pasiones eh, tienen como una dinámica propia, pero al mismo tiempo son naturalmente obedientes a la razón. Y fíjense cómo ahí está, en esa expresión tan simple que acabamos de decir, está como en la clave, el núcleo de muchísima de nuestra pedagogía, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, caso concreto de Andrea, que eres educadora de niños, ¿no? Bueno, las pasiones están, pero se pueden educar. Entonces, nosotros podemos educar los deseos, podemos educar los amores, podemos educar los odios también, podemos educar incluso la manera en que nos manejamos frente al placer y frente al dolor. Todo eso es perfectamente educable porque a diferencia de lo que sucede con los animales, que a veces por vía instintos eh, como que absolutiza las experiencias, el animal no va a buscar nunca el dolor ni va a rehuir nunca el placer, naturalmente, salvo que hubiera alguna otra circunstancia que lo obligara porque hubiera un placer mayor o qué sé yo. En cambio, en el caso de los seres humanos, nosotros podemos integrar esa experiencia del placer, del dolor, del amor, del odio, del deseo, ¿no? Las podemos integrar en el bien de la razón. Y a ese es la tarea que le corresponde a la virtud de la templanza. Sin embargo, algunos piensan en una mirada deformada sobre las virtudes que por ahí reporta, sobre todo Joseph Piper en el texto que hemos venido ya analizando, eh, absolutizan la virtud de la templanza porque consideran como que la templanza, como que es tarea principal de la vida moral poner en orden o reprimir lo que pueden ser los placeres desordenados, ¿no? Y Piper dice ahí dos cosas que son importantes tener en cuenta. Primero, que la templanza no es la única ni la principal virtud. La principal virtud es, en el orden natural, la prudencia. Y si nosotros abriéramos el campo ya al orden sobrenatural, tendríamos que decir que la principal virtud es la caridad, por lo menos así es en el sistema de Santo Tomás de Aquino. Pero en el orden natural, la prudencia, que es la madre de todas las virtudes, como se dice, porque la prudencia es la virtud de la razón, que es la que pone el orden en todos los otros.
dinamismos de nuestra existencia. Entonces, la templanza en ese sentido no es la principal virtud. Entonces, la principal virtud no es moderar los placeres. La principal virtud es la que nos permite orientar adecuadamente nuestra vida en general. Entonces, la templanza ocupa este lugar, podríamos decir así, subordinado a todas las otras virtudes y de manera particular a la virtud de la prudencia. Recordando esa imagen de Platón que ya hemos mencionado varias veces, la prudencia viene a ser como el auriga o el conductor del carro que va moderando la fuerza de los caballos, que son las dos ramas de la afectividad, ¿no? El irascible y el concupiscible. Bueno, entonces por eso decimos que no es ni la primera ni la principal de las virtudes. Y sin embargo es una virtud importante. En latín se llama temperantia, en griego se llama sofrosine, ¿no? Digamos un poquito de la etimología, sofrosine está relacionado con la phronesis, que es la prudencia. Temperare está relacionado con una palabra que significa originariamente en la lengua latina disponer armoniosamente componentes entre sí dispares, ¿no? Entonces, como si, por ejemplo, ustedes estuvieran haciendo una comida y tienen que disponer armoniosamente los diferentes ingredientes y cada uno tiene que ir en la cantidad, en la proporción, en la temperatura, etcétera, adecuada para que la comida salga bien. Entonces, así pasa también con la templanza y es por eso que la templanza tiene que disponer armoniosamente estos diferentes componentes que, como digo, pueden ser en sí dispares. Imagínense ustedes la cantidad de cosas que podemos llegar a desear y cómo los deseos pueden ser entre sí contrapuestos, ¿no es cierto? Es decir, una persona puede, qué sé yo, mirar una carrera universitaria y desear mucho ser, supongamos, abogado, pero al mismo tiempo puede desear mucho descansar todo el día y no esforzarse nada. Y entonces en algún momento va a tener que descubrir que los dos deseos son contrapuestos, ¿no es cierto? Que no se puede desear las dos cosas a la vez y que es necesario dar un orden, poner un orden en eso. Entonces ahí templanza, temperare, ¿no? Y como decíamos, y este es un punto que Santo Tomás lo repite en relación con todas las virtudes, que cada una de las virtudes tiene su carácter especial y su carácter general. Entonces, como carácter general de la virtud de la templanza es poner una medida adecuada en todas las obras de las virtudes, ¿no? Como carácter especial es moderar ciertos placeres, particularmente tres placeres que son los más fuertes en el horizonte de nuestra sensibilidad, que son los de la comida, la bebida y la sexualidad, pero ya vamos a entrar en eso enseguida. Bien, ya los antiguos habían percibido, lógicamente, los filósofos antiguos habían percibido que eh, el atractivo de los placeres puede llegar a ser muy grande y puede retraernos de los bienes verdaderos. Frente a esa problemática, se dieron diferentes soluciones, por así decirlo, ¿no? Pero es interesante que sin respetar estrictamente el orden histórico, no hace falta que acá no estamos haciendo historia, pero tomemos dos posiciones que en realidad son posteriores a Aristóteles, a quien voy a nombrar después, por eso digo voy a alterar un poquito el orden histórico, dos posiciones que son la de los epicúreos y la de los estoicos, ¿no? Epicuro es un filósofo de la época helenística, es decir, ya dentro de todo cercano a la era cristiana, que dice que es necesario seguir y buscar el placer, pero dado que la búsqueda del placer, si fuera absolutamente inmoderada o, por así decirlo, sin ningún tipo de freno ni límite, terminaría produciendo dolor, al final resulta que hay que buscar el placer de una manera muy equilibrada, muy moderada, ¿no es cierto? Que es un poquito distinta de lo que, ¿no? La idea que a veces
se puede llegar a tener popularmente del epicureísmo como si fuera como una visión hedonista, ¿no? La palabra griega hedone significa justamente placer. Entonces el hedonismo sería como esa doctrina que pone como principio y criterio del orden moral el placer. Pero, insisto, si nosotros decimos Epicuro sostuvo un hedonismo, es decir, el principio del orden moral es el placer, no tenemos que pensar en Epicuro como una especie de sibarita que se daba todos los gustos y placeres, ¿no es cierto? Sino que era muy ponderado, muy cuidadoso en eso porque sabía también que el placer excesivo termina produciendo la destrucción. Contrariamente al epicureísmo estaba la doctrina del estoicismo. Los filósofos seguidores de Zenón de Elea se llamaron estoicos porque porque se reunían debajo de un pórtico. La palabra griega stoa significa pórtico y entonces le llaman, a veces ustedes lo van a encontrar en algún libro de filosofía, como los del pórtico o el filósofo del pórtico, quiere decir los estoicos. Los estoicos que decían respecto de esta cuestión que era necesario suprimir totalmente los placeres y dolores, suprimir totalmente las pasiones, porque las pasiones siempre, de una forma u otra, terminaban por perturbar el uso recto de la razón. Llegó a ver como filósofos estoicos muy destacados, incluso hasta emperadores romanos profesaron el estoicismo, como el emperador Marco Aurelio, ¿no? Que es del siglo segundo, que interactuó con San Justino, uno de los primeros padres de la iglesia, mártir, ¿no? Y bueno, los estoicos entonces decían había que abolir todos los placeres. El problema es que eso es imposible. Los placeres forman parte, o las pasiones forman parte de la naturaleza humana. Y por lo tanto, sigue siendo más correcta la visión aristotélica que dice que la virtud debe poner un justo medio en las pasiones y particularmente en esa pasión que llamamos placer o gozo o en el deseo, que es como su antecedente, por así decirlo. El deseo es cuando todavía no hemos obtenido el bien y el placer cuando ya hemos obtenido el bien deseado. Entonces, no podemos nosotros abrazar el ideal del estoicismo eh, que habla de querer como, de alguna manera, reducir a la nada a todas las pasiones, ¿no? Porque eso es imposible. Si ustedes rastrean o buscan un poco, bueno, hay una infinidad, como sabemos, de informaciones y de propuestas que nos llegan a través de la red, pero van a ver que el estoicismo dentro de todo está bastante de moda, ¿no? ¿Por qué? Porque en el fondo estoicismo y epicureísmo hacen como un movimiento de péndulo, estoicismo y hedonismo, digamos mejor, ¿no? Es la nuestra una sociedad basada en la persecución de la autorrealización individual, egoísta, ¿no? Del individuo y como si el individuo para buscar esa autorrealización persigue el placer y solo el placer y de manera inmoderada el placer le produce eso muchos inconvenientes, entonces el movimiento del péndulo se va hacia el estoicismo y busca de alguna manera no sentir, no sufrir, dar como una idea de invulnerabilidad que es en última instancia también falsa, ¿no es cierto? No es verdadera, ¿no? Ya hemos visto cuando hablábamos de la fortaleza, hicimos alusión también a algunas cosas del texto de Piper que yo les recomiendo mucho que lo lean, íntegro si pueden, como el que tiene fortaleza es una persona vulnerable, es una persona que tiene vulnerabilidad, reconoce su vulnerabilidad. Y lo mismo, una persona que tiene la virtud de la templanza es una persona que reconoce que el atractivo de los placeres puede ser muy grande y retraer de los bienes verdaderos, pero también reconoce que el placer forma parte de la existencia humana y que el placer en sí mismo es bueno, porque el placer es signo de la presencia de algún bien, es como una consecuencia en la afectividad de la presencia de algún tipo de bien, el placer o gozo. Por eso incluso dice Santo Tomás que la bienaventuranza eterna va a consistir en la contemplación de Dios
Y esa contemplación de Dios, esa posesión de Dios por medio de lo que se llama la visión beatífica, que es una gracia, va a producir un gozo, ¿no es cierto? Consecuentemente, un gozo que el gozo sería el nombre del placer cuando lo llevamos a la dimensión espiritual, ¿no? Entonces va a producir ese gozo eterno. El placer entonces en sí mismo es bueno. El problema que tiene el placer en nuestro mundo contemporáneo es que el placer se absolutiza y entonces retrae del bien verdadero. Y eso lo hace quizá en nuestro tiempo con una facilidad inmensa y eso hace que la virtud de la templanza realmente sea como mucho más necesaria. Nosotros sabemos que podemos llamarle intemperancia, ¿no es cierto?, utilizando el nombre clásico, al vicio contrario a la templanza por exceso, ¿no? Cuando, por ejemplo, nosotros no le ponemos el límite a los placeres, pero también sabemos que esa intemperancia puede pasar casi muy rápidamente, casi sin transición, de ser un vicio moral a ser ya una condición patológica, o sea, una adicción, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos que hay personas adictas a la comida, adictas a la bebida, adictas a la droga, adictas a las pantallas, adictas al sexo, adictos, no sé, al juego. Hay adicciones múltiples porque parece ser que el desarrollo de la tecnología ha multiplicado las posibilidades de objetos que ofrecen una gratificación placentera e inmediata y que por un proceso que ya está bien estudiado por la psicología, eh, produce una satisfacción inmediata, pero enseguida deja como un vacío y exige como la presencia de un nuevo estímulo, un estímulo que cada vez sea como en mayores cantidades, por así decirlo, para que se renueve esa sensación de placer que también tiene su componente fisiológica, ¿no es cierto? La dopamina y todo eso que no vamos a entrar ahora porque pues no es este el ámbito para hacerlo, ni tampoco yo tengo la competencia, no sé, del tema como para hacerlo, pero para que ustedes vean cómo esas cuestiones fisiológicas y psicológicas de las adicciones están muy bien estudiadas y se complementan muy bien con todo lo que nos puede decir la ética de la virtud de la templanza y su contracara, la falta de virtud de la templanza. Nosotros podríamos decir claramente y sin temor a equivocarnos que cualquier adicción ha empezado sin lugar a dudas con una falta de templanza. Es decir, supongamos una persona no supo poner un límite, para poner un ejemplo muy simple, en el consumo del alcohol y necesitó más alcohol y siguió tomando alcohol y necesitó renovar el placer o los otros efectos agradables que les producía el alcohol. Y bueno, y un buen día esa persona descubre y se da cuenta que es un adicto al alcohol, que es un alcohólico, ¿no es cierto? Y ya allí no solamente se encuentra con un problema moral, sino también ya con un problema, podríamos decir, de salud, ¿no? Es decir, un problema psicofísico, ¿no es cierto? Como son todas las adicciones, ¿no? Bueno, entonces, volviendo al horizonte ético, que es el que nos interesa a nosotros, la templanza no tiene como objetivo suprimir los placeres, tal como decían los estoicos, sino moderarlos, porque como ya dijimos, los placeres o las pasiones no pueden ser suprimidas totalmente, y ese era, digamos, como el gran contraejemplo, ¿no es cierto? Es decir, la refutación por una razón contrafáctica que se les daba a los estoicos. Los estoicos les decían, bueno, usted quiere suprimir las pasiones. Había, así como una anécdota un poco graciosa de un filósofo estoico que iba en un barco con otro epicúreo, bueno, iban los dos ahí departiendo amigablemente. Viene una tormenta, el barco amenaza a hundirse, ¿no es cierto? Y por supuesto todos están muertos de miedo y el epicúreo se burla, ¿no es cierto?, del estoico, porque por más que el estoico trataba de pervertir al estoico, lo mismo no podía disimular el miedo que tenía. Bueno, las pasiones no se pueden anular, no se pueden destruir, tienen que moderarse. Moderar quiere decir poner un modus, en latín una medida, ¿no? Modo, medida, ¿no?
entonces una justa medida. Por eso dice Piper que nosotros podríamos definir la templanza, y es una definición quizá un poquito oscura si no se le explica, como autoconservación desprendida, ¿no? Autoconservación en el sentido que necesitamos poner esa medida justa en los diferentes placeres, porque eso hace a nuestra integridad, ¿no? Imagínense que uno no tuviera placeres, que uno no tuviera deseos, que uno no tuviera rechazos a ciertas cosas, ¿no? Este, hay cosas que nos producen naturalmente rechazo y eso es saludable, porque hay cosas que son nocivas o inútiles para nosotros, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo esa autoconservación tiene que ser una autoconservación desprendida, en el sentido que no puede el sujeto convertirse como en una especie de centro egoísta que busque solo cínicamente, por así decirlo, realizar su placer sin caer en una adicción o sin caer en ningún otro tipo de práctica que le cause daño, sino que la templanza implica como el servicio, podríamos decir así, de las otras dimensiones de la persona que son más trascendentes, ¿no es cierto? Es decir, la templanza está al servicio de la justicia, la templanza está al servicio del amor. Imagínense ustedes en relación con el simple hecho de la sexualidad, cómo en un matrimonio puede haber un amor verdadero si alguna de las dos personas no practica la templanza en cuanto al tema de la sexualidad. Y si no practica la templanza, seguramente va a terminar como convirtiendo a la otra persona como un objeto de su placer, de su autocomplacencia, ¿no es cierto? Bueno, entonces, evidentemente, la templanza, una virtud que revierte principalmente sobre el propio sujeto, pero que precisamente se convierte como una precondición para que el sujeto pueda vivir otras virtudes que lo llevan a trascender, como puede ser la justicia y el amor, ¿no? Bueno, ya explicamos entonces que se Ah, trata, sí. una preguntita. ¿La templanza estaría al servicio de la fortaleza o la fortaleza al servicio de la templanza? Pues yo la veo muy relacionada. Mira, todas las virtudes están conectadas y las virtudes se sirven las unas a las otras y por eso estas virtudes se llaman cardinales precisamente porque son virtudes generales y especiales. Entonces, uno puede decir, yo para ejercitar la templanza necesito la fortaleza, tengo que tener la fuerza para decirle que no al décimo vaso de vino, no, antes del décimo ya tendría que ser, ¿no es cierto? Bueno. Entonces, necesito fortaleza. Y también, al mismo tiempo, necesito templanza para vivir la fortaleza, porque la templanza es la que me va a decir, bueno, tenés que hacer esto o por el contrario, no lanzarse tan audazmente, ¿no es cierto? Y moderarte, ¿no es cierto? Entonces se retroalimentan la una a la otra. Sí, ahí César quiere hacer una palabra. Sí, gracias, Perdón. padre. Buenas tardes a todos. Sí. Si la virtud con lo cual estoy de acuerdo ha sido relacionada en su conceptualización como racional, ¿cómo se traduciría entonces la templanza? Dado que el fundamento de la razón son los juicios. A mí me ha quedado claro todo lo anterior, pero en el caso de la templanza, tal vez solemos reducirla al echarle ganas, a la fortaleza, pero en el ámbito racional me parecería que tendríamos que tener como algo más iluminador. No sé, ¿qué piensa usted? No, no, sin duda la templanza está gobernada por la prudencia, porque la templanza significa poner precisamente una medida y la medida siempre la pone la razón, ¿no? Y la razón práctica. Entonces, no puede haber templanza sin que la razón práctica esté iluminando, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, una persona, por decir un ejemplo muy, muy obvio, pero para que ustedes vean cómo la prudencia interviene, ¿no? Una persona puede decir, bueno,
es necesario que yo coma más, ¿no es cierto? Porque estoy muy flaquito, porque estoy débil, porque tengo que alimentarme, porque tengo que aumentar de peso, o es necesario que yo coma menos, porque estoy un poco descontrolado, porque estoy excedido de peso. Entonces, ¿quién te dicta eso? La razón práctica, o sea, en el fondo, la prudencia, ¿no? Entonces, ahí está clara la relación de la virtud de la prudencia con la virtud de la templanza, ¿no? Porque la prudencia es la que dicta los, podríamos decir así, los parámetros, ¿no? Que uno tiene que vivir, ¿no? No sé si te queda claro. Sí, me queda muy claro, gracias. Oiga, Bueno, padre, como que se congela su imagen tantito y el sonido se distorsiona, sí, 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 al son menos a mí. problemitas de internet no hay manera de solucionarlo. Ok, Esperemos está bien, ok, se ok. acomode, a ver qué conexión tengo. No, bueno, tengo la conexión que tengo, ¿qué va a ser? Bueno, ahí está. Continuamos entonces. La templanza, como decíamos, es la virtud propia de la, no sé, acá me parece esto, que no sé qué es. Bueno. La templanza, como decíamos, es la virtud propia de del apetito concupiscible y entonces aparece como un justo medio entre la insensibilidad y la intemperancia. Por eso fíjense ustedes cómo nosotros tenemos allí, ¿no? La necesidad de corregir nuestra idea estoica de la templanza que parecería como arrojar una especie de manto de sospecha sobre todos los placeres y todas las cosas, podríamos decir así, agradables y buenas que existen en la vida, ¿no? Entonces, un justo medio entre la insensibilidad y la intemperancia. La intemperancia nosotros ya la conocemos claramente, la tenemos en vista, ¿no? Cuando pensamos en esa búsqueda descontrolada, desmedida del placer que lamentablemente caracteriza a un amplio sector de la cultura contemporánea. Nosotros, sobre todo, vamos a ver en el ámbito de los jóvenes, ¿no es cierto?, cómo, con qué facilidad se busca el placer de la bebida o de la comida o de la sexualidad, como de una manera cada vez más pronunciada y refinada, ¿no es cierto? Entonces, bueno, no, eso no hace falta explicarlo más. Pero también tenemos lo que podemos llamar la insensibilidad, que sería como esa incapacidad de valorar positivamente aquellos placeres que forman parte de la vida y que son necesarios. Por ejemplo, yo suelo poner como simple ejemplo, decir, bueno, si la abuela está festejando los 80 años, ¿no es cierto? Y tenemos nosotros ese deseo de festejarle, ¿no es cierto? Bueno, uno no va a decir, bueno, no, pero yo tomo solamente agua y entonces no voy a tomar más que agua y voy a estar así con la cara larga y tomando un vaso de agua nada más, ¿no es cierto? Si estamos haciendo una fiesta, entonces es conveniente, es bueno y conveniente que en la fiesta haya una comida o una bebida mejor, siempre que el estado de salud de la abuela se lo permita también, ¿no es cierto?, para poder festejar, ¿no? Bueno, a ver, voy a sacar esto un momento y voy a volver a compartir para ver si saca esa cosa que molesta. Ahí está. Entonces, eh, la virtud de la templanza, medio, justo medio entre la insensibilidad y la intemperancia. Es importante que nosotros consideremos cuáles son las partes subjetivas de la virtud de la templanza. Recordemos que en la doctrina de Santo Tomás, respecto de las partes de la virtud, cuando nosotros hablábamos de partes subjetivas, nos referíamos particularmente a aquellas especies en las que se divide la virtud. Entonces, la templanza es una virtud general que modera todo tipo de placeres o de deseos en la existencia humana, pero hay tres que son particularmente fuertes y que necesitan como una especial moderación y que son los placeres de la comida, de la bebida y de la sexualidad.
Los nombres que Santo Tomás da a estas virtudes quizá están como un poquito lejos del uso habitual que nosotros hacemos de las palabras, al menos en la lengua castellana, porque la virtud o la parte de la templanza que establecería la moderación de los placeres de la comida se llamaría la abstinencia. Nosotros la palabra abstinencia la solemos usar en otro sentido, ¿no? Como diciendo abstenernos de carne, por alguna razón penitencial o religiosa. Bueno, pero Santo Tomás le llamaba abstinencia. Contrario a esto sería claramente el vicio de la gula, ¿no? Eh, la sobriedad es la virtud que establece la moderación en los placeres de la bebida, contrario a esto la embriaguez, ¿no? Y finalmente, la castidad sería la virtud propia que regula los placeres de la sexualidad. Ahí nosotros tenemos como una dificultad, ¿no es cierto? Porque también habitualmente la castidad la entendemos en otro sentido, ¿no? Entonces, hay varios sentidos de la palabra castidad y tratemos de hacer como un poco de distinción para que claramente podamos entender cómo es que podemos llamar a la castidad una virtud o una parte de la virtud de la templanza. Existe una castidad, una acepción de la castidad que es un voto religioso, ¿no es cierto? Un voto o promesa religiosa que hacen los religiosos, los sacerdotes lo hacemos bajo la forma de promesa, ¿no? eh, que implica el no ejercicio de la sexualidad en el ámbito del matrimonio, ¿cierto? Es decir, no ejercitar la sexualidad en el sentido de la genitalidad, ¿no es cierto? Sino entregar totalmente la capacidad de amar al servicio del reino de Dios y de la comunidad, ¿no? Pero esa es una acepción de la castidad. Otra acepción de la castidad es la de la virtud que pone el justo medio en el ámbito de los placeres de la sexualidad de acuerdo con la condición o estado de vida de cada una de las personas. Entonces, será una la castidad de los solteros, otra será la castidad de los casados, será una la castidad de los consagrados y otra la castidad del que no ha hecho ningún tipo de voto o promesa de consagración. ¿M? Entonces, la castidad implica poder evitar esa absolutización del placer de la sexualidad que es también como muy característica del de la cultura contemporánea, ¿no? Porque fíjense ustedes, la cultura contemporánea lo que ha hecho ha sido separar la sexualidad de muchos de sus componentes esenciales y por el contrario, la castidad es una virtud que lleva a la integración de esos componentes. Esto nosotros ya me parece que lo vimos un poquito en el otro curso, ¿no? Eh, ¿Por qué decimos que la castidad implica la integración de esos elementos? Porque fíjense ustedes, hoy en día la sexualidad está separada de la complementariedad. Parece tan válida la sexualidad que se realiza entre personas de distinto sexo como la del mismo sexo o incluso individualmente. ¿M? La sexualidad está separada de su dimensión procreativa, ¿no? La sexualidad siempre, incluso biológicamente, pero no solo biológicamente, sino también como la capacidad de autotrascenderse que tiene el ser humano, está relacionada con la procreación. Hoy en día se corta ese vínculo con la procreación, la sexualidad es solo como un factor de satisfacción personal, ¿no? La sexualidad está también desconectada del amor, ¿no es cierto? Que es como su horizonte y su sentido mucho más amplio, porque no hace falta que haya amor, simplemente hace falta que haya, no sé, consentimiento, ganas de pasarla bien entre dos personas. Por supuesto, ni que digamos que la sexualidad ya está desconectada de su unión con la institución del matrimonio, está desconectada de la fidelidad, está desconectada del proyecto de vida, porque la sexualidad puede ser también ejercitada de una manera casual y simplemente según el deseo del momento. Bueno, y así sucesivamente. Entonces, vemos como que todos los diferentes elementos que constituyen ese complejo fenómeno de la sexualidad humana,
que no puede ser reducido, esto es muy importante, no puede ser reducido a una sexualidad animal y ni tampoco puede desconocer su dimensión y su fundamento biológico, ¿no? Ni una cosa ni la otra. Entonces, todos los elementos que están hoy en día tan separados, ¿no es cierto? Y que convierten a la sexualidad en algo que fácilmente se erige como un objeto de una adicción, bueno, la castidad intenta moderar e integrar, ponerle su justa medida y poder integrar esos distintos elementos. Entonces, fíjense ustedes, cuando el placer de la sexualidad está dentro de un horizonte de amor entre un varón y una mujer, que implica complementariedad, que implica apertura en la vida, que implica fidelidad, que implica un resguardo institucional que también habla de su proyección y su sentido social. La sexualidad tiene un profundo sentido social. Es un gravísimo error pensar que la sexualidad es algo puramente individual. Al contrario, la mayoría de los problemas sociales, las guerras se hicieron comencé por la guerra de Troya, ¿no es cierto? Es decir, por cuestiones relacionadas con la sexualidad, ¿no? El desorden sexual muchas veces produce graves consecuencias sociales, ¿no? Es decir, basta solo pensar a veces lo que significa lo caros que salen los divorcios y todas las consecuencias sociales complicadísimas que a veces tienen, ¿no? Incluso yo me di cuenta de eso, siempre lo digo, trabajando en los barrios más pobres, porque si en los barrios más pobres uno puede decir cuáles son los problemas de la gente, bueno, no tiene casa, no tiene dinero para vivir una vida más digna, sí, todo eso es cierto, pero también el grave problema de la gente es que no constituye un núcleo y una unidad familiar que cuide, sino que es como un desorden y un cambio de pareja permanente que hace que todo sea un lío de hijos sin padre y que genera mucho, mucho desorden social, ¿no? Bueno, sí, tendría anécdotas para contar, pero no me parece que sea el lugar ni el momento. En otro momento se las puedo contar innumerables anécdotas. Entonces, la castidad sería esa virtud que pone una moderación a los placeres de la sexualidad e incluso es importante, aunque esto sea bastante difícil, recuperar el valor de la virginidad como una virtud que puede ser, podríamos decir así, temporaria hasta que la persona se case y pueda entregar en una plenitud de amor su cuerpo a la persona con la cual se ha casado, o puede ser permanente cuando la persona consagra su vida entera, incluyendo todos los dinamismos de su cuerpo, a algún ideal más elevado, que puede ser un ideal religioso, como pasa en el caso de la virginidad consagrada. Entonces, bueno, todos estos temas daría para un largo desarrollo, pero simplemente los mencionemos para hacer ver cómo la virtud de la templanza está a la base de muchas cuestiones que son realmente decisivas, no solamente para un adecuado planteamiento de la vida y de la realización personal, sino también incluso para el aporte que cada uno de nosotros puede hacer a la sociedad, ¿no? Eh, una persona que no vive la templanza no solamente se va a hacer daño a sí mismo en su salud, pensemos no solo en la sexualidad, sino también si quiere en la comida o la bebida, sino que también va a producir problemas sociales, ¿cierto? Cualquier descontrol termina no siendo una cuestión meramente privada y repercutiendo sobre todo primero que nada en las personas de la familia, ¿no es cierto? De las personas del núcleo más cercano, ¿no? Padre, disculpe, Sí. ¿la pureza contiene a la castidad y a la virginidad o es la templanza la que las contiene a las tres? La pureza es un sinónimo de la castidad. Ah, bien, Quizá bien. la pureza habla de algo un poquito más amplio que la castidad, y porque la castidad específicamente hablando se refiere a la temática de la sexualidad. La pureza es como, podríamos decir así, cuando el Señor dice puro de corazón, vos tenés que pensar no solo puro en el sentido de la pureza en relación a la sexualidad, sino también la pureza de tus intenciones, la rectitud de tus intenciones, la pureza de, no sé, de
de tus deseos, ¿no es cierto? De lo que son, por ejemplo, de la pureza, purificar el corazón de rencores, de resentimiento. Entonces la pureza quizá que tiene un alcance un poquito más amplio, aunque incluye claramente esto que nosotros llamamos la castidad, ¿no es cierto? La pureza también podríamos decir se refiere a esas dimensiones más interiores, la pureza del corazón, de los pensamientos, de los deseos, ¿no? Tal vez esa puede señalarse como diferencia, ¿no? Bueno, sí, porque solemos considerar la pureza como ajena al mundo. No, al contrario, ¿no? La pureza no implica hacernos ajenos al mundo, sino que significa poder transmitir el bien al mundo, ¿no? Fíjense ustedes, ahí para contestar esa pregunta de César que estaba escrita en el chat, voy a introducir, pido disculpas por introducir, pero que tengo que introducir un motivo evangélico, ¿no? A Jesús muchas veces lo tocaban los leprosos, lo tocaba la mujer afectada de un flujo de sangre, que era una enfermedad que según la ley provocaba impureza. Entonces, cuando la mujer lo toca a Jesús, entonces, según la ley, la mujer lo impurifica a Jesús, pero en realidad, según la realidad, y eso es lo que Jesús hace, ¿se acuerdan de ese pasaje evangélico, verdad? Cuando la mujer que sin que nadie se dé cuenta, le Vale, toca el bordo del manto a Jesús para quedar mucho ahí. sanada de su flujo de sangre, de su flujo que no se cortaba, ese flujo de sangre, ¿no? Entonces, ella lo toca y queda curada. Según la ley, ella lo impurificó a Jesús porque ella teniendo un flujo de sangre, al tocar a otro lo hacía impuro, ¿entienden? Pero ¿qué es lo que pasó en realidad? Él la hizo pura a ella porque la sanó de su enfermedad. Y ella que quería que nadie se entere porque no iba a andar contando eso delante de todo el mundo y menos poniendo en evidencia que ella lo había tocado a Jesús y lo había hecho impuro según la ley, ¿no es cierto? Ella que no quería que nadie se entere, Jesús al contrario se demora, pierde tiempo, dice, ¿quién me ha tocado, maestro? Pero hay un millón de personas, ¿quién que pensaba que te puede haber tocado, etcétera? Y Jesús dice, no, yo quiero saber quién ha sido, no, yo he sido, bueno, entonces todo para poner de manifiesto que él ha transmitido la pureza a ella y no es que ella le ha contagiado a él una impureza ritual como era la que pensaban los judíos, ¿cierto? Bueno, entonces es muy interesante eso en relación, ¿no?, con el tema de la pureza y el mundo, ¿no es cierto? Nosotros podemos transmitir la pureza al mundo, aunque no tengamos, aunque estemos en ese mundo también lleno de impureza, por así decirlo, ¿no? Aclaro que no era pregunta, sino era afirmación porque me gustó mucho la conceptualización que hizo de pureza en relación a la pregunta de la compañera Andrea. Me Sí, gustó sí, mucho. está bien, gracias. Finalmente, señalemos que así como todas las virtudes tenían también unas partes potenciales, que se llaman también en otros casos virtudes anexas, también sucede esto con la templanza. La templanza específica y estrictamente hablando se refiere a los placeres de la comida, bebida y sexualidad. Pero también a veces, qué sé yo, la ira es como algo muy fuerte, que puede estar como muy moderado en nosotros. Entonces, bueno, también necesitamos la mansedumbre que le ponga medida. A veces no buscamos placeres tan materiales como el de la comida, la bebida, la sexualidad, pero sí el placer de que todo el mundo nos aplauda, valore nuestra excelencia, somos los mejores y los consideramos lo máximo y sabemos que ese es el vicio de la soberbia y la humildad, entonces es la virtud que pone límites a eso, ¿no? Y ahí hay un gran cambio porque la ética griega no podía considerar la humildad como una virtud. Los griegos no consideraban la humildad como una virtud como sí el cristianismo. La virtud de la estudiosidad pone un límite a el apetito, un apetito que también puede ser muy fuerte, no es material, pero sí es muy fuerte, que se llama la curiosidad. Queremos saber todo, saber la vida de los demás, saber, no sé, todas las cosas. Y entonces hay que poner un límite, ¿verdad? Entonces, la virtud de la estudiositas o estudiosidad nos lleva a saber lo que debemos saber y aceptar no saber lo que no conviene o que no debemos saber, ¿no es cierto?
a veces no tenemos que estar indagando tanto la vida de los otros. Y ahí también están mencionados algunos de los vicios opuestos. Bueno, y con esto entonces terminamos. Quiero tomar unos minutitos para compartir otra cosa, que es explicarles espérense un poquito, explicarles un poco cómo va a ser el trabajo final, ¿no? Así que denme un segundito, ya voy a llegar. Aquí está. Bien. A ver, ahora tengo que compartir pantalla. No, ahí está. Entonces, ahí están viendo ustedes la pantalla del aula virtual y ven que después de la unidad 3 hay una pestaña que se llama Trabajo Padre, Final. no la podemos ver, ¿no? No se ve. Bueno, acá dice que está compartiendo la pantalla. ¿No la ven? No, ¿Nadie la ve? No, padre, A ver, Sí, no, no se ve. estoy sin cámara también. Mira. vuelvo a intentar compartir. A ver ahí. Ay, Ahí. no, no, padre, no. Bueno, a mí me dice que estoy compartiendo pantalla. Dice acá, sale un cartel que tiene que hacer doble clic en Enter. Pedro, No sé si le servirá eso. No, vos tenés que hacer doble clic. Si te sale a vos el cartel es porque vos tenés que hacer. Mm, Fíjate, a ver, yo no tengo ni ese cartel. no, Bueno, qué extraño, porque yo tengo, usted está compartiendo la pantalla, dice. No ven nada de lo que yo comparto. no, padre. no, padre, No, no. Bueno, no sé qué habrá pasado. Pero la cuestión es que si ustedes van, bueno, no vale la pena entonces que intente compartir si no se ve. Y por ejemplo, si comparto el PowerPoint, ¿lo ven o no lo ven? ¿Lo ven? No, No, no. tampoco. ¿Y sí por lo qué? veíamos perfecto. ¿Antes lo estaban viendo o no? Perfecto, Sí, perfecto, padre. Sí, Bueno, no sé qué le habrá pasado que ahora no quiere compartir porque a mí me dice que estoy compartiendo. Eh, Y es mucho lío salir y entrar de nuevo, ¿no? Sí, sí. sí, sí, vamos a sí, perder mucho tiempo. A ver, sí. no. Resetear. Sí, a ver ahí, nada. No, padre. Bueno, sí, no. ni modo, con palabras, no hay problema. Bueno. Entonces, Ahí está, padre. Ahí ahí va. Ahí está. está ya. Ahora sí. Ahora Sí, sí. ahora Sí, sí. Bueno, perfecto. Vamos a volver entonces al curso. Ahora ven donde dice trabajo final. Todos, Sí, no. Ah, sí, 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 sí. sí, padre, Perfecto. Vale. sí. sí, Lo que dice ocultado a los estudiantes no, y acá dice trabajo final. Sí, Hay Bien, también un trabajito sobre la virtud de la templanza, ¿no? Ese después sí. véanlo porque ese es fácil, igual que los trabajos anteriores. bien. Pero acá dice trabajo final. Al finalizar la materia, los alumnos deberán presentar un trabajo monográfico de 3.000 palabras, 5 o 6 carillas, un poquito más puede ser, sobre alguna de las virtudes. La monografía tiene que tener dos partes. La virtud elegida en general, o sea, una presentación general de la virtud, según Santo Tomás y otros aportes de la filosofía, y la importancia de esta virtud en la cultura contemporánea. Eso ya también es una elaboración un poquito más personal de ustedes, ¿no? La bibliografía va a ser el texto base que he puesto yo al principio, que he compartido al principio, que está en la primera, me parece que está en la primera Sí. pestaña, ¿no es cierto? Que lo Ética, conoce. ética, su libro, padre. Sí, La ética para esta vida moderna. ay, acá se me ha ido la compartida. Bueno, Ya se ha vuelto ahí. sí. Bueno, pues ya lo ubicamos, padre, ya sabemos dónde está. Ay, señor. Bueno, ¿por qué se porta tan mal esto? Stop share. Ahí está. ahí Sí. está, ahí está. Mm. Vamos a ver de nuevo. Espérate un poco. Ah, ¿sabés qué pasa? Que se me ha cerrado Chrome. Bueno, tengo que volver a abrirlo. Voy a perder mucho tiempo.
A ver si lo leo. Padre, no tiene que ser sobre las virtudes cardinales. Usted me ha dicho que podría ser, por ejemplo, Justamente tiene que ser sobre las virtudes cardinales, hija. pero yo le entiendo que podría ser el agradecimiento, por ejemplo. No, no, tiene que ser una de las cuatro virtudes. Acá está ya, Ah, eso lo tengo de nuevo, a ver si lo puedo yo le compartir. había entendido, sí. Entonces, sobre una de las cuatro virtudes y luego, no sé si ahí lo ven, o sea, dos partes. La virtud elegida en Sí, general, la importancia de esa virtud en la cultura contemporánea, el texto base, las virtudes fundamentales de Piper, y ustedes me dicen qué virtud han sí, de elegido Joseph. y yo les daría también una bibliografía complementaria. Y la fecha límite para la entrega sería el 10 de diciembre. Abajo hay otra pestañita para poder entregarlo ahí al trabajo. ¿Mm? ¿Se Oh, qué entiende? lindo. Sí. Qué lindo llegar a la pestañita esa. A mí me gustaría Este, ya decir la virtud que quiero elegir. ¿Cuál es la virtud, César? Prudencia, me encantó mucho, me Prudencia. gustó Perfecto. mucho la prudencia, me Perfecto. encantó, me encantó. Bueno, perfecto. Ya te voy a escribir algo entonces y te voy a compartir algún tipo de bibliografía sobre la prudencia. ¿Ah? Claro que sí, gracias, padre. Bueno. Entonces, yo les diría que esta semana próxima traten de ponerse al día con alguno de los trabajos que estén debiendo. Eh, Elija la virtud. Yo, cuanto antes pueda, les voy a compartir la bibliografía y ya se ponen a trabajar para que puedan tenerlo hasta el 10 de diciembre. Y ese sería el equivalente del examen final, digamos así, ¿no? O la aprobación de este curso. ¿M? Así Muy que bueno. bien, Ok. padre. Bueno, después Gracias. si llega a Eh, haber cualquier otra duda, no duden en mensajearme, de mandarme algún mensaje y yo les voy resolviendo todas las. Sí, diga César. lo que le escribí y que me respondió usted sobre la entrega de las tareas es que en una clase no estaban llegando los mensajes, por eso le pregunté, por eso le dije que independientemente de se calificaran, que quería saber yo si le habían llegado, eso era todo. No estaba yo Bueno, seguro. perfecto, yo ya Sí, voy revisando si han llegado todos. A medida que yo los voy revisando, también los voy corrigiendo, les voy haciendo sí, así la es, se entiende, así retroalimentación, es. así que ya que me dé un tiempito, Ah, reviso y me fijo. ¿Ah? Claro, gracias. Bueno, perfecto, entonces. Buenas tardes bueno, y gracias. gracias Nos a usted, vemos, padre. padre, que esté Gracias. bien. Hasta Gracias, luego. Chao, chao. buen fin de a todos.